Rechacé a mi jefe, y él decidió arruinarme la vida diciendo que éramos amantes. Nunca pensé que el problema fuera decir no. Siempre creí que ese derecho era básico, casi automático. Que negarse a algo que no quieres no debería necesitar justificación ni consecuencias. Pero aprendí, de la peor forma, que cuando el no se le dice a la persona equivocada, puede convertirse en el inicio de una pesadilla silenciosa. Cuando entré a esa empresa, sentía que todo, por fin, estaba en equilibrio. Tenía un trabajo que me gustaba, un rol claro, reconocimiento por lo que hacía y una rutina que me daba estabilidad. No estaba huyendo de nada ni intentando probar nada. Solo estaba construyendo mi vida con calma, paso a paso. Incluso en lo personal, estaba ilusionada. Había empezado a conocer a alguien fuera del trabajo, algo sencillo, sin prisas, con esa emoción tranquila que aparece cuando no fuerzas nada. Mi jefe, Adrián, siempre fue visto como un hombre accesible. Cercano. De esos líderes que se saben mover bien entre la gente, que sonríen lo justo, que hacen sentir escuchados a los demás. Nunca levantaba la voz, nunca perdía la compostura. Yo lo veía como eso, un jefe correcto, incluso amable. Nada más, nada menos. Al principio, su atención hacia mí parecía profesional. Comentarios sobre mi desempeño, reconocimiento en reuniones, mensajes breves fuera de horario relacionados con trabajo. Nada que pudiera interpretarse como algo indebido. Nada que me hiciera sentir incómoda. O eso creía. El primer límite que cruzó no fue grande, pero fue claro. Un comentario que ya no tenía que ver con mi trabajo, sino conmigo. Con cómo me veía, con cómo transmitía cosas. No fue vulgar ni directo. Fue peor, fue ambiguo. Elegante. Fácil de negar si yo reaccionaba mal. Yo no dudé. Respondí con educación, pero con firmeza. Le dejé claro que no estaba interesada, que no buscaba nada personal, que además estaba conociendo a alguien. No hubo reproches. No hubo tensión aparente. Adrián sonrió, dijo que entendía, que respetaba mi decisión, que no pasaba nada. Yo le creí. Creí que ese momento incómodo quedaría ahí, como una anécdota breve, mal calibrada, olvidable. Me fui a casa esa noche tranquila, convencida de que había hecho lo correcto y de que, en un entorno profesional, eso bastaba. Pero a partir de los días siguientes, algo empezó a sentirse distinto. No fue inmediato ni evidente. Fue una suma de pequeñas cosas. Miradas que se apartaban demasiado rápido. Conversaciones que se detenían cuando yo me acercaba. Sonrisas tensas. Comentarios que no parecían dirigidos a nadie en particular, pero que me incluían sin nombrarme. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Me dije que estaba sensible, que estaba proyectando inseguridades donde no las había. Hasta que entendí que no era una sensación aislada. Era un ambiente que se estaba transformando sin que yo supiera exactamente por qué. Poco a poco, empecé a notar que mi presencia incomodaba. Que ya no me miraban igual. Que mi nombre aparecía en conversaciones que yo no había iniciado. Y entonces, como piezas que empiezan a encajar demasiado tarde, comprendí algo que me heló el cuerpo. Alguien estaba contando una historia sobre mí, y yo no tenía control sobre ella. Lo más devastador no fue el rumor en sí, sino darme cuenta de que no había surgido por casualidad. Que tenía una raíz clara. Y que esa raíz estaba directamente ligada a la única persona a la que yo había rechazado en la oficina. Mientras yo seguía yendo a trabajar, intentando mantener la cabeza baja y cumplir con mis responsabilidades, mi imagen empezaba a deformarse. Ya no era la profesional eficiente, la compañera confiable. Me estaba convirtiendo en un susurro. En una insinuación. En una versión de mí que no reconocía y que no podía desmentir sin quedar peor. Y lo más cruel es que, cuanto más intentaba comportarme con normalidad, más parecía confirmar algo que nunca existió. Todavía no lo sabía, pero ese no que había dicho con tanta tranquilidad iba a costarme la paz, la confianza y, eventualmente, mi lugar en esa empresa. Actualización 1. La incomodidad dejó de ser una sensación vaga y se convirtió en algo físico y muy real. Entraba a la oficina y lo sentía en el cuerpo antes incluso de sentarme, una presión en el pecho, una rigidez involuntaria en los hombros, la necesidad de medir cada paso, cada palabra.
Nada había cambiado oficialmente, pero todo era distinto. Las conversaciones se cortaban cuando me acercaba. No de manera abrupta, sino con una naturalidad estudiada, como si nadie quisiera ser grosero, pero tampoco cercano. Los almuerzos espontáneos dejaron de incluirme. Las risas que antes escuchaba desde mi escritorio ahora parecían bajar de volumen cuando yo pasaba. No había insultos ni confrontaciones abiertas, solo una distancia incómoda que me hacía sentir fuera de lugar en un sitio donde, hasta hacía poco, me sentía parte. Intenté convencerme de que estaba exagerando. De que era una mala semana. De que no todo giraba alrededor de mí. Pero entonces empezaron los pequeños gestos que ya no podía ignorar. Una compañera, Lucía, con la que solía hablar todos los días, empezó a responderme con monosílabos. Un compañero evitaba sentarse a mi lado en reuniones. Otra persona me miró de arriba abajo una mañana y sonrió de una forma que no supe interpretar, pero que me dejó inquieta durante horas. Nadie decía nada cara a cara, y eso era lo peor. Porque no podía defenderme de algo que no se nombraba. No podía aclarar un rumor que nadie admitía estar escuchando. No podía enfrentar una acusación que flotaba en el aire sin forma, pero con peso suficiente para aplastarme. La primera vez que sentí verdadera humillación fue en una reunión de equipo. Adrián, mi jefe, estaba allí, como siempre, tranquilo, seguro, ocupando su lugar con la naturalidad de quien nunca ha tenido que justificar su presencia. Yo expuse un avance de un proyecto en el que había trabajado durante semanas. Había números, resultados claros, esfuerzo real detrás. Cuando terminé, hubo silencio. Un silencio raro, incómodo. Bueno, dijo alguien finalmente. Supongo que eso explica algunas cosas. No pregunté qué cosas. Nadie lo aclaró. Adrián no intervino. No corrigió. No frenó la insinuación. Solo pasó al siguiente punto del día como si nada hubiera ocurrido. Ahí entendí que el silencio ya no era neutral. Era complicidad. Empecé a notar miradas cuando Adrián y yo coincidíamos en un pasillo. Como si nuestra cercanía profesional ahora tuviera una lectura distinta. Como si cada interacción fuera reinterpretada bajo una narrativa que yo no había escrito, pero que otros parecían disfrutar completando. Fuera del trabajo, la situación tampoco tardó en alcanzarme. La persona que estaba conociendo, Samuel, empezó a cambiar conmigo. Al principio fueron preguntas sutiles, disfrazadas de curiosidad. ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Trabajan mucho juntos? Respondía con normalidad, sin imaginar hasta dónde había llegado el rumor. Hasta que una noche, después de cenar, me miró con una mezcla de incomodidad y duda que me partió en dos. Hoy alguien me preguntó algo raro, me dijo. Algo que no supe cómo responder. Le pedí que me lo dijera. Dudó unos segundos. Me preguntaron por redes sociales, si era verdad que estabas con alguien del trabajo. Sentí un calor violento subir por mi pecho. Rabia, vergüenza, impotencia. Todo al mismo tiempo. Le expliqué. Le conté lo del rechazo, lo del cambio de ambiente, lo que estaba viviendo. Me escuchó, pero ya no era lo mismo. No porque no me creyera, sino porque la duda, una vez sembrada, no desaparece del todo. Y yo lo sabía. Esa noche lloré de rabia. No de tristeza. De rabia pura. De esa que aprieta los dientes y hace temblar las manos. Rabia por estar pagando un precio que nunca acepté. Rabia por haber hecho lo correcto y aún así estar perdiendo cosas. Al día siguiente pedí una reunión con recursos humanos. Entré con la esperanza ingenua de que, al exponer la situación, alguien pondría un freno. Que al menos escucharían. Que entenderían que algo no estaba bien. Hablé con cuidado. No acusé directamente a Adrián. Describí el ambiente, los cambios, la incomodidad, los rumores. La respuesta fue educada. Demasiado. No tenemos reportes formales, me dijeron. A veces los equipos pasan por dinámicas complejas. Quizás estás interpretando más de lo que realmente ocurre. Salí de esa oficina con una certeza nueva y amarga, estaba sola. Esa tarde, Adrián pasó por mi escritorio. He notado que estás distante, dijo, en voz baja.
Si hay algo que te incomoda, podemos hablarlo. Lo miré. No vi culpa. No vi nervios. Vi una leve sonrisa que se escapaba por la comisura de sus labios, como quien disfruta del control que sabe posee. Todo está bien, respondí. Solo quiero trabajar tranquila. Sonrió. Una sonrisa casi amable. Claro, dijo. Eso queremos todos. Fue en ese momento cuando entendí algo que me heló por dentro. Él no necesitaba tocarme, ni escribirme, ni decir nada explícito para hacerme daño. Le bastaba con dejar que el rumor hiciera el trabajo sucio por él. Y lo estaba haciendo muy bien. Actualización 2. El rumor dejó de ser algo que se intuía y se convirtió en una presencia explícita una mañana cualquiera, de esas que empiezan como todas y terminan marcándote para siempre. Entré a la oficina y noté algo distinto de inmediato. No era solo el silencio incómodo habitual, era expectativa. Miradas que no se apartaban cuando yo las sorprendía. Un murmullo mal disimulado que se apagaba demasiado tarde. Sentí ese viejo reflejo de enderezar la espalda, de no darles el gusto de verme afectada, aunque por dentro ya estaba ardiendo. Me senté, abrí el correo, intenté concentrarme. No pasaron ni 15 minutos cuando recibí un mensaje interno de María, una compañera con la que nunca había tenido demasiada confianza. Oye, ¿todo bien contigo y Adrián? Leí esa frase varias veces. El corazón me empezó a latir fuerte, pero no rápido, pesado. Respondí con cautela. Sí, ¿por qué? Tardó unos segundos en contestar. Es que, se está comentando que ustedes están juntos. Que por eso te han dado ciertos proyectos. Sentí como si alguien me hubiera tirado agua helada encima. No lloré, pero los ojos me ardían. Cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. Cuando los abrí, algo en mí había cambiado. Ya no estaba confundida. Estaba furiosa. Me levanté de la silla y caminé directo a la oficina de Adrián. No pedí permiso, ni anuncié mi llegada. Abrí la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Qué está pasando? Pregunté, sin saludar. Él levantó la vista con aparente sorpresa. Cerró el portátil con calma excesiva. ¿A qué te refieres? Hay gente diciendo que estamos juntos. ¿Qué me beneficiaste por eso? ¿Qué esto es? Me costó terminar la frase, un favor personal. Se recostó en la silla. Cruzó los brazos. La gente habla, dijo, quitándole peso al asunto. No puedo controlar lo que otros inventan. Pero si puedes desmentirlo, respondí. Y no lo has hecho. Hubo un silencio corto. Peligroso. No pensé que fuera tan grave, dijo finalmente. Si reacciono, solo lo hago más grande. Ahí exploté. ¿No es grave que estén cuestionando mi trabajo? ¿Mi reputación? ¿Mi vida personal? La voz me temblaba, pero no bajé el volumen. Esto empezó cuando te dije que no y tú lo sabes. Su expresión cambió apenas. Lo justo para confirmarlo todo. Ten cuidado con lo que insinúas, dijo, ahora más frío. Estás cruzando una línea. La línea la cruzaste tú, respondí. Cuando dejaste que me convirtieran en un chisme para proteger tu ego. No recuerdo exactamente en qué momento alzamos más la voz. Solo sé que alguien abrió la puerta. Luego otra persona apareció detrás. La escena ya no era privada. Y Adrián lo notó. Baja el tono, me dijo. Estás haciendo un espectáculo. Esa frase fue la chispa. El espectáculo lo empezaste tú, grité. Yo solo estoy pagando las consecuencias. Alguien llamó a seguridad. No porque él estuviera en peligro, sino porque yo estaba alterada. 2 guardias entraron. Me pidieron que me calmara. Que saliera un momento. ¿Ven? Dijo Adrián, mirando a los demás. Esto es lo que digo. Me sacaron de la oficina como si yo fuera el problema. Como si no llevara semanas aguantando miradas, comentarios, silencios cómplices. En el pasillo, con el pecho subiendo y bajando de rabia, sentí como todo se desmoronaba.
Recursos Humanos apareció poco después. Vamos a tener que pedirte que te tomes el resto del día, me dijeron. Esto no fue apropiado. ¿Y él? Pregunté. ¿Qué pasa con él? Hablaremos con Adrián por separado. Supe en ese instante que, hablar, no significaba consecuencias. Salí del edificio con las manos temblando. Llamé a Samuel sin pensarlo. Contestó al segundo. No puedo más, le dije. Me están destruyendo ahí dentro. Esa noche, por primera vez, pensé seriamente en renunciar. No porque fuera culpable, sino porque estaba agotada de pelear contra algo que nadie quería nombrar. 2 días después, me llamaron para una reunión formal. La empresa había investigado. No encontraron pruebas de acoso. No encontraron evidencia de rumores malintencionados. Me sugirieron replantear mi rol y considerar otras oportunidades internas para bajar tensiones. Adrián seguía en su puesto. Yo entendí el mensaje con claridad brutal. Me querían fuera, pero sin admitir por qué. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. No de tristeza suave. Lloré con rabia, con impotencia, con esa sensación de injusticia que te quema el pecho. Lloré por el trabajo que amaba. Por la relación que estaba empezando a resquebrajarse. Por haber dicho no y estar pagando un precio desproporcionado. Pero entre las lágrimas, algo empezó a tomar forma. Si la empresa había decidido protegerlo, entonces yo iba a dejar de protegerlos a ellos. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí miedo. Sentí determinación. Actualización final. Durante días caminé como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Seguía yendo a la oficina, seguía cumpliendo con mis tareas, seguía respondiendo correos con el mismo tono profesional de siempre. Por fuera, parecía intacta. Por dentro, estaba hecha pedazos. La incomodidad ya no era sutil. Era constante. Conversaciones que se cortaban cuando yo me acercaba. Reuniones a las que dejaban de invitarme, por error. Proyectos que me retiraban sin explicación clara. Adrián apenas me hablaba, salvo para lo estrictamente necesario, pero su presencia seguía pesando. Era como si el rumor hubiera pasado a ser una verdad tácita que nadie se atrevía a cuestionar. Samuel también empezó a notarlo. Al principio intentó ser comprensivo, pero las dudas se colaron sin pedir permiso. Preguntas que no eran acusaciones, pero dolían igual. Silencios más largos y una distancia emocional que no existía antes. No es que no te crea, me dijo una noche. Es que todo esto, es demasiado. No supe qué responder. Porque lo entendía, porque yo misma estaba viviendo algo que parecía sacado de una historia ajena. Fue esa noche, después de colgar el teléfono, cuando tomé una decisión distinta. No impulsiva. No emocional. Una decisión fría. Pedí una consulta con un abogado laboral. Llegué con una carpeta improvisada, correos, mensajes, fechas, nombres. Pensé que me diría que no había mucho que hacer, que sería mi palabra contra la de él. En cambio, escuchó en silencio y luego me dijo algo que me hizo enderezar la espalda. Esto no es solo un rumor, dijo. Es represalia. Y la empresa tiene responsabilidad directa. Por primera vez en semanas, sentí aire. Empecé a documentarlo todo con precisión quirúrgica. Cada comentario. Cada exclusión. Cada reunión en la que Adrián seguía teniendo poder sobre mi trabajo después de que yo lo había señalado. Recursos Humanos había sido notificado. La empresa había decidido no actuar. Eso ya no era negligencia, era complicidad. Mientras tanto, Adrián cambió de estrategia. Un día me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Bajó la voz. Esto se nos fue de las manos, dijo. Nadie quería que terminara así. A ti te convenía, respondí. A mí no. Me pidió que dejáramos las cosas ahí. Que pensara en mi futuro. Que no arruinara mi carrera por un malentendido. Me habló de reputaciones, de lo difícil que es volver a empezar. Era una amenaza disfrazada de consejo. Lo miré sin responder.
Ya no sentía miedo. Sentía asco. 2 semanas después, presenté mi renuncia. No fue una huida. Fue una jugada calculada. Salí con un acuerdo temporal, con todo firmado, con copias de cada documento. La empresa respiró aliviada. Pensaron que el problema se había ido con la persona incómoda. Se equivocaron. El día que mi abogado envió la demanda formal, todo explotó. Acoso laboral. Difamación. Represalias. Negligencia institucional. La empresa intentó contactarme. Adrián también. Llamadas perdidas. Correos urgentes. Mensajes que pasaron de defensivos a suplicantes en cuestión de horas. Samuel volvió a acercarse cuando todo salió a la luz. No fue una reconciliación perfecta. Fue honesta. Me pidió perdón por dudar y yo también estaba cansada para reproches, pero entendía que la duda era razonable, especialmente cuando apenas nos estábamos conociendo. El proceso fue largo. Duro. Hubo días en los que lloré de rabia, de cansancio, de miedo. Hubo noches en las que dudé de mí misma. Pero ya no estaba sola. Y, sobre todo, ya no estaba callada. Meses después, la empresa llegó a un acuerdo. No hubo juicio público. No hubo titulares. Pero hubo consecuencias. Cambios internos. Protocolos nuevos. Y una indemnización que no borró el daño, pero sí reconoció la verdad. Adrián dejó la empresa poco tiempo después. No por mí, dijeron. Por decisiones personales. Yo conseguí otro trabajo, en otro lugar, con otra energía. No fue fácil empezar de cero, pero fue limpio. Hoy, cuando pienso en todo, no me veo como una víctima eterna. Me veo como alguien que aprendió, de la forma más dura, que decir no debería costarte la dignidad. Y que el silencio de una empresa puede ser tan dañino como la acción de una sola persona. No gané solo una demanda. Recuperé mi nombre. Y eso, nadie vuelve a quitármelo.